y también Francisco Benítez. Decíamos que por el Alto de la Comella pasó este hombre que tiene en sus pantallas, Carlos Galarreta, con 50 segundos de ventaja sobre Manuel Abreu y Francisco Benítez, el corredor del Kelme Sureña, a 2.51 García e Iñaki Gastón, luego a 2.55 Fabio Rossoli, a 3.04 Esquivi y a 3.40 el pelotón encabezado por el colombiano del equipo de la 11, Oliverio Rincón. Ha pasado hace unos instantes este hombre, Carlos Galarreta, por el sprint especial de Encamp. Le quedan aproximadamente 41 kilómetros para el final al hombre que dirige Maximino Pérez, con Carlos Galarreta, el vencedor de la Vuelta a la Comunidad Murciana del año pasado, en la primera posición. Estos son los instantes en que después de bajar el Alto de la Comella se comienza nuevamente una pequeña subida, una pequeña rampa de subida que conduce al Alto de Ordino, puerto de primera categoría, que tiene pues casi 13 kilómetros de ascensión. Es por tanto una dificultad bastante significativa. Ese es el corredor Fabio Rossioli, otro de los hombres que está en situaciones intermedias. La carrera se rompió cuando aproximadamente se estaba llegando al Principado de Andorra. Son los ataques de los hombres modestos de la carrera, algunos de ellos encargados por sus jefes de fila para estar en las primeras posiciones, otros que buscan la gloria en esta jornada importante de la Vuelta Ciclista a España. Son las primeras oportunidades en que se está moviendo la carrera. Queda todavía mucho por delante, no es en absoluto significativo lo que está pasando en estos momentos, salvo esa buena situación de algunos corredores de los equipos importantes que tendrán que mover la carrera, porque el pelotón, que todavía transita tranquilo, aunque perdiendo muchos de sus corredores, de los corredores que lo integran, bueno, lo de decir tranquilo es pues decir algo, porque al ritmo que se ha dado a lo largo de toda la jornada ha hecho que las fuerzas ya lleguen bastante tocadas cuando se empieza la parte más final de la carrera. Desde el comienzo de la jornada hubo continuos intentos de escapadas, grupos de 14, de 15, de 18 corredores que querían mover la carrera y que fundamentalmente lo que hacían era incrementar un ritmo que fue muy rápido. Desde el principio, en la primera hora se corrieron 43 kilómetros y esto naturalmente pues hace que cuando se llega a la parte final del recorrido, a los últimos 60 kilómetros, las fuerzas ya no estén intactas. Es una de esas etapas que a Pedro Delgado le gustaban en sus mejores tiempos, una etapa bastante larga con 205 kilómetros de recorrido y toda la parte final pues muy difícil en la que los corredores tendrán que sacar todas las fuerzas que tengan para intentar desbancar o por lo menos atacar a Tony Rominger, el líder de la clasificación general, el hombre que hasta ahora está demostrando estar más fuerte en esta vuelta. Casi 15 kilómetros de subida. Este Alto de Ordino mantiene Carlos Galarreta 2 minutos y 55 segundos sobre el pelotón. Entre medias muchos corredores hay intercalados entre Carlos Galarreta y el pelotón de los favoritos. Ahí está Fabio Rossoli, que está acusando la tremenda dureza de esta ascensión. Por delante de él de venir Iñaki Gastón y también David García, así como Abreu y Benítez, cuando vemos como Fabio Rossoli va a ser alcanzado por el pelotón de favoritos, con Tony Rominger y 3 de sus compañeros de equipo a la cabeza. Una vez más, sensacional el trabajo de los compañeros de Tony Rominger. Ahí tenemos a Arsenio González, también está John Unzaga y Manuel Fernández. Son los 3 corredores que están marcando el ritmo de ascensión al Alto de Ordino. 2.55, última diferencia de Carlos Galarreta con respecto a este grupo. Recuerden que por el medio hay todavía algunos corredores en la situación intermedia entre Carlos Galarreta y el corredor el grupo que en estos momentos es cabeza de carrera, o por lo menos son las referencias últimas que tenemos. Como ya tenemos a nuestros compañeros, ahí va Iñaki Gastón, que iba por delante, lo cual posiblemente indique que ya han sido neutralizados, pues si no todos, la mayoría de los hombres que marchaban precediendo al gran grupo. Ahí está Tony Rominger, el líder de la clasificación general, bien acompañado de momento por muchos de sus compañeros de equipo y dispuesto naturalmente a afrontar esta parte final de esta 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Repito, etapa reina de esta 49ª edición. Ya tenemos, creo, a nuestros compañeros en las unidades motorizadas, por lo menos hemos escuchado a Carlos de Andrés. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aproximadamente a unos 41 kilómetros para el final de la etapa, cuando está empezando a llover. Hace 1 kilómetro ya aproximadamente que está lloviendo y lo está haciendo ya cada vez con más fuerzas, y pues ese pronosticado cambio brusco de tiempo que iban a tener los corredores parece que ya está aquí. Del sol y el calor que nos ha acompañado estos días a la lluvia, aunque no de momento
al frío cuando vemos en estos momentos un ataque del corredor de Banesto de Santos, que está intentando dejar al grupo. Anteriormente, como decíais vosotros, también lo han probado otros, como García, como el mismo Aitor Garmendia, pero de momento no lo han podido conseguir. Y yo estoy, como os digo, en cabeza del pelotón. Si no me equivoco, la situación de carreras, como vosotros decís, queda por delante Galarreta en cabeza, después están Benítez y Abreu, pero en principio a mí me ha parecido ver que tanto Gastón como el hombre que también le acompañaba habían sido ya, como García, habían sido alcanzados por la cabeza del pelotón. Eso quizás luego os lo podrá confirmar más tarde Alberto Bacigalupe, porque todas las conexiones se han producido entre el ascenso a la Comella y el descenso, y ahí ha sido ya un poco más difícil de identificar exactamente cuáles eran los corredores que iban siendo alcanzados. Así pues, 2 minutos 50 aproximadamente entre cabeza de carrera y un pelotón en el que de momento Banesto parece ser el equipo que está intentando salir o atacar más, aunque la 11 siempre está pendiente también de todos los ataques que se están produciendo. A Iñaki Gastón sí que le veíamos en la cabeza del grupo, por lo tanto es previsible que el hombre que marchaba junto a él, David García, también haya sido neutralizado, y por tanto lógicamente queda este hombre en carrera, en cabeza de carrera, Carlos Galarreta. A continuación deben de seguir transitando Paco Benítez, el corredor de Kelmen, y el portugués del equipo Sicasal, Abreu, y a continuación, como veíamos, como avanzadilla del pelotón, saltando del mismo José Luis de Santos. El grupo a continuación marcando un ritmo rápido ya en estas primeras rampas de ascenso al Col de Ordino. Los hombres de Banesto que están trabajando seriamente, nos confirma Carlos de Andrés efectivamente esa situación de carrera, y los hombres de Banesto que, como digo, están moviendo la carrera. Fue primero Aitor Garmendia, ahora también David García, ahora es José Luis de Santos, y todavía no se han movido pues los hombres que tendrán que hacerlo si quieren atacar a Tony Rominger, como son Mikel Zarrabeitia, Jesús Montoya y también Pedro Delgado. Esta es la parte final de la carrera. Los corredores ya se encuentran aproximadamente después de pasar ese sprint especial de Encamp, quedarán por tanto pues en torno a unos 40 kilómetros aproximadamente para el final de esta etapa, en plena extensión, en las primeras rampas de ascensión al Alto de Ordino. Me parecía oír también la voz de Alberto Bacigalupe. Buenas tardes. Se oía mal. Es que son muchas las cosas que se oyen por estos auriculares y a veces uno se equivoca. Un pelotón que componen aproximadamente unas 40 unidades, y como veíamos nuestra cámara limpiando el objetivo, porque como decía Carlos de Andrés, y como se pueden ver en estas imágenes, la lluvia ha hecho acto de presencia, no con demasiada intensidad, pero sí indudablemente cambiando de forma radical las condiciones climatológicas que teníamos en las 9 etapas anteriores de esta vuelta del 94. A punto de ser neutralizado José Luis de Santos y los hombres del Mapei Class, que están realizando otra vez, por lo menos en esta primera parte, un fenomenal trabajo para Rominger. Cambian pues las condiciones atmosféricas. Ya decía Tony Rominger que le da exactamente igual que haga frío o calor, que él se encuentra perfectamente. Vamos a prestar atención a los próximos kilómetros, porque el Alto de Ordino tiene luego 10 kilómetros de descenso. Esa carretera mojada va a hacer aún más peligrosa la bajada del Alto de Ordino, y posiblemente ahí y no en la subida sería donde podría producirse algún intento de alguno de los hombres que están obligados por otra parte a atacar al suizo del Mapei Class. Los Zarrabeitia, Zule, Delgado, Montoya, Leblanc, Cubino o Rincón tienen que probar hoy una vez más fortuna para ver si encuentran el punto débil de Tony Rominger cuando se produce otro salto dentro de ese grupo de favoritos. Vamos a intentar identificar dentro de unos instantes el hombre. Ahí está, se trata de Marino Alonso. No paran los hombres de Banesto. Evidentemente Javier Mínguez, que es un hombre acostumbrado a manejar este tipo de situaciones, está moviendo la carrera, está intentando agotar a los hombres de Tony Rominger con estas continuas escapadas, para que luego pues los dichos Montoya, Zarrabeitia o Delgado intenten rematar la situación. De momento están funcionando bien las actitudes que están tomando los corredores del equipo de Javier Mínguez, y están funcionando también perfectamente las actitudes que están tomando los corredores del equipo de Juan Fernández. Son los conjuntos que en estos momentos están virtualizando lo que está pasando en el final de esta etapa, de la 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Carlos de Andrés. Era anteriormente, os pedía paso para comentaros también ese ataque del corredor de Banesto, Marino Alonso. Ahora estamos atravesando por una ligera zona de descenso, mucho movimiento ahora también detrás del pelotón. Los corredores que intentan pedir nuevamente bidones, pero evidentemente la carrera ya va muy lanzada, y de momento aquí ya nadie pide
ningún chubasquero, porque como decimos en los kilómetros finales a los corredores cuando hay que moverse ya les molesta todo, y de momento que ninguno se ha referido en ningún caso a los coches de directores, aunque están pidiendo constantemente su asistencia para pedir algún chubasquero. Siempre agua solamente para afrontar esos kilómetros finales. Y esa salida de Marino Alonso que sí ha provocado que se estire el grupo, aunque ahora se produce de nuevo un reagrupamiento dentro de este pelotón de favoritos. Estamos viviendo por el momento en estos aproximadamente últimos 38 kilómetros de carrera dos historias paralelas. Por delante Carlos Galarreta, el corredor del Castelblanc, según la última referencia, con 2 minutos y 55 segundos de ventaja sobre este pelotón. El cántabro, que no ofrece peligro en la clasificación general para Tony Rominger, puesto que está a 14 minutos y 24 segundos, pero la carrera está fundamentalmente por detrás, con ese grupo de favoritos donde se produce algún movimiento, Carlos. En este momento no, pero para comentar que ya está muy cerca Marino Alonso de los dos hombres que van por delante, de Abreu y de Benítez, y atención porque en este momento está empezando a diluviar auténticamente sobre los corredores. Lo estamos viendo desde estas imágenes del helicóptero, cómo se moja el objetivo de la cámara. Arriba hay mucho viento, se nota incluso en el helicóptero cómo vibraba levemente, y eso es merced fundamentalmente a ese viento que sopla racheado, variable pero indudablemente que muchas veces molesta. Y cómo se está cortando el pelotón. El ataque de Marino Alonso ha producido su efecto, son muchos los hombres que están empezando a quedarse descolgados, mientras siguen controlando por delante los corredores del Mapei Class. Carlos de Andrés. Ahora está empezando a caer incluso un poco de granizo sobre los corredores, y atención porque, como decías tú, algunos ya están acusando el esfuerzo y muchos que empiezan a quedarse descolgados. Hay nervios en el grupo, llamando constantemente a los coches de directores, los corredores que se enfadan porque tardan en llegar. De momento esta es la única señal de imagen que podemos ofrecerles, porque como les decimos, las condiciones en las alturas, y aquí también, porque si han oído el ruido, pues es otra valla que se ha ido al suelo, algo que se está repitiendo a lo largo de toda la mañana y que puede incluso resultar peligroso. Ya por algunos vehículos lo ha sido, pues les han caído encima. Lo cierto es que se están complicando además de forma alarmantemente rápida, porque hace unos instantes no digo yo que brillara un sol primaveral, pero sí que lucía pues un día bastante aceptable, con pequeña llovizna pero sin que molestara demasiado. En cambio ahora, en el instante en que tiene que hacer el mejor tiempo, pues es cuando las cosas se están complicando demasiado. Recuerden, cabeza de carrera Carlos Galarreta, a 2.45 el pelotón, y entre medias pues los corredores Francisco Benítez, Abreu y Marino Alonso, que estaba a punto de alcanzarles en plena ascensión al Col de Ordino, treinta y tantos kilómetros para el final. Es una nueva etapa. Es la Vuelta de Águila. Hola, Rafaela. Es una nueva etapa. Es la Vuelta de Águila. Águila patrocina el Gran Premio de la Vuelta Ciclista España 1994. En las rampas del Col de Ordino, la penúltima dificultad montañosa de esta jornada, con este hombre Carlos Galarreta en cabeza. Parece que por donde va él las condiciones climatológicas son un poquito mejores. Hemos podido tomar una última referencia. Carlos Galarreta lleva 2 minutos y 20 segundos de ventaja sobre sus perseguidores. 2 minutos y 20 segundos sobre el pelotón, que poco a poco ha ido neutralizando algunos de los corredores que se encontraban en situación intermedia. En cualquier momento vamos a ratificarles exactamente quiénes se quedan todavía en esa posición, en esa situación entre Carlos Galarreta y el pelotón. Ahí vemos al corredor del Castelblanc en plena extensión al Col de Ordino, Carlos de Andrés. Marino Alonso, que como decíais ha superado ya a los dos otros escapados. Benítez ha sido alcanzado ya por el pelotón y le queda ya poca distancia al corredor portugués. Así pues, en estos momentos detrás de Galarreta ya Marino Alonso, el corredor de Banesto, el equipo que está moviendo hasta el momento la carrera. Y el portugués Abreu ahí le tienen, a punto de ser neutralizado por la cabeza del grupo del que tiran de forma importante los corredores del Mapei Class. Por lo tanto, Carlos Galarreta, cabeza de carrera. A continuación, pues aproximadamente a 1 minuto y medio de este hombre se encuentra Marino Alonso, y el grupo ahí le tienen al corredor de Banesto, Marino Alonso, segundo en la situación de carrera en estos momentos, exactamente a 25 segundos de Carlos Galarreta.
Parece ser que se está acercando bastante al corredor del Castelblanc y por detrás el pelotón. Bueno, 25 segundos de ventaja de Marino Alonso hacia el pelotón. Como les decíamos, aproximadamente, por tanto, a 2 minutos del hombre de cabeza. Alberto Bacegalupe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que se hayan resuelto ya definitivamente los problemas de sonido que teníamos, al parecer derivados de que no había recepción en el helicóptero. Estamos detrás de Marino Alonso, que transita a 1 minuto 38 segundos por detrás de Carlos Galarreta. Parece que ha remitido un poco la lluvia, cosa que se agradece, sobre todo pensando en la bajada. Ponderabais antes la escapada de Carlos Galarreta y yo creo que lo hacíais con acierto, porque el hombre ha hecho una subida a la Comella pletórica, ha dejado a Benítez y a Abreu de rueda con una facilidad extraordinaria y ahora está aguantando él solo estos primeros envites del gol de Ordino. Está perdiendo ventaja paulatinamente. Marino Alonso es posible que dentro de unos instantes se ponga muy cerca de él, pero todavía queda lo más importante de la carrera. Ahí tenemos al vencedor de la pasada Vuelta a Aragón, Marino Alonso, situado a 12 minutos y 40 segundos en la clasificación general, trabajando para sus compañeros Zarrabeitia, Delgado y Montoya. Situación de carrera, parte superior izquierda de la pantalla, cabeza de carrera Carlos Galarreta a 1.38, tienen a Marino Alonso en la parte superior derecha de la pantalla, la parte baja el grupo de favoritos, según la última referencia, a 2 minutos y 20 segundos del corredor cántabro que dirige Maximino Pérez. Ahí está el grupo de favoritos con Tony Rominger arropado por sus compañeros de equipo. Junto a él podemos ver a Alex Zule, nos pide paso Carlos de Andrés. Por detrás, corredores que siguen quedándose: Santos Hernández, Benítez, el que marchaba escapado, Pello Ruiz Cabestany, Pascal Hervé, Cerezo, Julio César Cadena y Arsenio González. Son los hombres que han perdido contacto en estos últimos metros de la subida. Hay que significar hoy los abandonos antes de la salida del corredor Jan Fagnini del equipo Saeco Mercatone 1 y de Zenon Jáskula, el polaco del equipo Joli, el hombre que fue tercero detrás de de Miguel Indurain y de Tony Rominger en el pasado Tour de Francia, que hoy con la primera etapa de montaña pues ha dicho adiós a su participación en esta vuelta. Venía aquí a preparar el Giro y hoy ha abandonado. Y en el transcurso de la carrera se ha retirado Tristan Hoffman, el corredor que también ha abandonado a lo largo de esta prueba. Quedan, por tanto, en carrera en estos momentos pues 157 corredores. Veamos la situación de carrera con Marino Alonso. Nos decía Alberto Bacigalupe, adelante. Hablando de abandonos, por decirlo de alguna manera, Simone Bianchi, el hombre que ganó a Antonio Miguel Díaz en Alicante, también ha dicho adiós a la Vuelta 94. Y un hecho que habrá que analizar con posterioridad: ha sido expulsado de la carrera el corredor de la Fundación de Euskadi, Agustín Sagasti. Al parecer el joven corredor de Munguía tenía algunos problemas estomacales, se ha apoyado en un coche, los jueces de la carrera han entendido que se remolcaba, que se apoyaba, y no poseemos más datos para extendernos en otras consideraciones, le han expulsado. Así pues, 2 bajas más a las que vosotros acabáis de mencionar. Entonces son 155 los supervivientes. Carlos de Andrés, Moto2. Aprovechando las curvas que tiene esta subida, en las que se puede ver pues el rodar de los corredores que va por delante, minuto 50 de ventaja aproximadamente para Galarreta en estos momentos, aún sobre la cabeza del pelotón. Marino Alonso está perdiendo ahora ya bastante del terreno que había ganado. 18 segundos de ventaja lleva Marino Alonso sobre este grupo, en el que marcan el ritmo Iñaki Gastón, John Unzaga, detrás Tony Rominger, Alex Zule, más atrás Fernando Escartín, Fede Chávez, Luis Pérez. Qué carrera está haciendo también Luis Pérez, que está siendo infiltrado casi desde que empezó la Vuelta a España y que está aguantando como un jabato. Ahí estaban también en las primeras posiciones Ángel Yesid Camargo, Luc Leblanc, el corredor francés del equipo Lotus, que llega hoy a su sede habitual, Andorra. Ahí está también José Rodríguez entre las primeras posiciones, Félix García Casas. También vemos a Máximo Podenzana. Son los hombres que están apareciendo en los primeros lugares de este pelotón. Ahí está Tony Rominger, Alex Zule tras él, Luis Pérez a continuación, Fernando Escartín, Federico Echave, José Rodríguez, Ángel Yesid Camargo, Laudelino Cubino. Ahí pasa también Camargo, Mikel Zarrabeitia, Luc Leblanc, Neil Stephens, Pedro Delgado, Félix García Casas. Ahí está también Jesús Montoya, José Luis de Santos, Eric Breuking, Ignacio García Camacho, Pascal Linó. Todavía son muchos los corredores que componen este grupo principal. El grupo también está Abraham Olano, otro de los compañeros de Tony Rominger, y todavía son bastantes los corredores que se encuentran
en este grupo principal. Los hombres del pelotón fundamental, ahí Eric Preukin y tras él Pascal Hinault, como les decíamos, y ahí Marino Alonso, que está pues muy cerquita ya de ser neutralizado por la cabeza del pelotón. Está pasando un poco como el día de la ascensión a Sierra Nevada. El ritmo que están marcando los corredores del Mapei Class es auténticamente infernal y resulta muy difícil salir de ahí. Si en la parte llana de la carrera, de la etapa, atacaron los corredores de los otros equipos buscando el que la carrera fuera rápida para que las fuerzas de los compañeros de Rominger, trabajando para neutralizar escapadas durante 150 kilómetros, llegaran más escasas en la parte final del recorrido. No sé si lo han conseguido, porque de momento los hombres que dirige Juan Fernández siguen respondiendo a la perfección en esta primera parte del final de la etapa. Recuerden que todavía quedan para llegar a la cima de Ordino aproximadamente unos 8 kilómetros, el descenso del mismo y la ascensión final hasta la estación de Ordino Alcalís. Queda mucha etapa por delante todavía. Estamos contando solo en la primera de Televisión Española. Con Carlos Galarreta en cabeza de carrera, Marino Alonso, que está a punto de ser alcanzado por el grupo en el que hemos podido ver la presencia de al menos los 21 primeros clasificados en la general. Concluye ya pues la salida de Marino Alonso, merced al trabajo que están efectuando un día más los compañeros de Tony Rominger. Ahí podemos ver, aparte de los integrantes en este grupo, ahí está Jesús Montoya, está Alberto Camargo, está Melchor también Mauri y Melchor Vicente Mauri. Aparicio, que tampoco los habíamos dicho con anterioridad. Oliverio Rincón también estaba ahí. Joaquín Gómez, también otro de los corredores que no habíamos hecho referencia. Stephen Hodge, ahí le tienen, el corredor del Lotus. También se encuentra Maximiliano Lely, el hombre del Saeco Mercatone 1. Este es Íñigo Cuesta. Son algunos de los corredores que en la anterior conexión no habíamos conseguido ver con total normalidad. Ahí está Oliverio Rincón y junto a él por la izquierda Vicente Aparicio, otro de los hombres que está rindiendo muy satisfactoriamente en esta vuelta. Este es Pascal Hinault, el francés del equipo Lotus, que como decimos llega a su tierra, llega a Andorra. Eric Breuking, el campeón de Landa, otro de los hombres de la 11 que de momento se mantienen en este grupo de cabeza. También para este equipo debe de ser hoy una oportunidad para resarcirse de las derrotas que lleva sufriendo a lo largo de las etapas de esta Vuelta Ciclista a España. Carlos de Andrés. De nuevo una referencia aproximada, aprovechando la visibilidad de la carretera. 1.15 va bajando la ventaja de cabeza de carrera. Luc Leblanc, delante del Melchor Mauri, y Pedro Delgado a su izquierda. Son los tres hombres que se encuentran encuadrados ahora en estas imágenes. Pasando hacia adelante Carmelo Miranda, otro corredor más de Banesto que se encuentra en ese grupo. Bueno, pues si no me equivoco, salvo David García y Aitor Garmendia, el resto de los integrantes del equipo que dirige Javier Mínguez se encuentran ahora en este grupo principal. Por lo tanto, todavía el trabajo que han comenzado a realizar tiene muchos visos de poder llegar a convertirse en una realidad total en el transcurso de la etapa. Un grupo principal que se corresponde casi completamente con la situación en la clasificación general, porque hemos podido identificar al menos a los 30 primeros en la clasificación general. Ahí está Pedro Delgado, cuarto a 4.47, nos pide paso Carlos de Andrés. Carmelo Miranda es el corredor a la que está atacando. De momento los hombres de Mapei que siguen a su ritmo. Así pues, tercer ataque ya de los corredores de Banesto, cuarto si contamos también el que realizó Garmendia en la subida a la Comella. Aitor Garmendia primero, José Luis de Santos después, Marino Alonso más tarde y ahora Carmelo Miranda. ¿Cómo está moviendo Javier Mínguez la carrera? La verdad es que es digno de agradecer el hecho de que esté moviendo esta vuelta, de que esté intentando hacer trabajar mucho a los corredores del Mapei Class, que de momento están aguantando perfectamente bien, porque si hablábamos de que había muchos hombres de Banesto ahí, del Mapei Class hemos visto por lo menos a Tony Rominger, Federico Echave, Fernando Escartín, Iñaki Gastón, Arsenio González y Abraham Olano y Manuel Fernández Ginés. Por lo tanto, son todavía muchos los hombres que continúan del grupo que dirige Javier Mínguez en ese grupo. Ahí está Carlos Galarreta, que recuerden sigue siendo cabeza de carrera. Con 1 minuto y 15 segundos según la última referencia para el corredor que dirige Maximino Pérez. Ahí tenemos al cántabro que está aprovechando ahora una zona algo más suave en la ascensión al Alto de Ordino. Con él marcha Alberto Bacigalupe. A 33 kilómetros de la llegada, Carlos Galarreta ha apretado su ritmo, ha forzado su pedaleo en los últimos metros, le han dado la diferencia, la ventaja que obtiene sobre el grupo que marcha a continuación, y ha sido como si le hubieran cortado un resorte, porque ha salido a continuación
forzando, como digo, el ritmo de su pedaleo. De cualquier manera, el hombre parece que está empezando a acusar ya un poco la pesadez de la marcha. Y todavía le quedan 4 kilómetros, un poquito más de ascensión a Carlos Galarreta hasta llegar a la cima del Alto de Ordino. Ahí viene ya Carmelo Miranda, tomamos nueva referencia, 1 minuto y 1 segundo la ventaja de Carlos Galarreta sobre Carmelo Miranda, avanzadilla de ese grupo de escogidos que está a 1 minuto y 10 segundos del cántabro que dirige Maximino Pérez. Como nos decía Alberto, se están reduciendo por tanto las diferencias y está perdiendo el pelotón sin cesar en ningún momento hombres. Ahí están quedando ya los más fuertes, están luchando los hombres que buscan las posiciones de honor en la clasificación final de esta vuelta, también en aquellos que se defienden bien en las etapas de montaña y que esperan encontrar su día de gloria hoy en las cumbres de esta estación invernal que es Ordino Arcalís, en el Principado de Andorra, en la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España de 1994. Ahí está una vez más Carmelo Miranda, el cuarto de los ataques de este equipo que acaba de salir del pelotón, que se encuentra a 1 minuto de la cabeza, que sigue siendo, ahí le tienen en la parte superior izquierda de sus monitores, el corredor Carlos Galarreta. Marino Alonso a continuación, perdón, no es Marino Alonso, me he equivocado al ver el rótulo, es Carmelo Miranda. Carmelo Miranda, como les venimos diciendo, es el hombre que se encuentra ahí en la segunda posición a 1 minuto del hombre de cabeza, y el pelotón a continuación, según la última referencia, a 1 minuto y 10 segundos. Por lo tanto, el magnífico trabajo realizado por este corredor, sobre todo en la ascensión al Alto de la Comella, donde dejó a sus compañeros de fuga Benítez y Abreu, está empezando a llegar a su fin. Y es que el grupo no perdona, es que los hombres importantes no admiten la más mínima consideración con los valientes que buscan el triunfo personal en una etapa de las características de la de hoy. Hay que controlar la carrera y además, como se está moviendo, pues esto hace que se vaya con continuas aceleraciones que van lógicamente en detrimento de la ventaja y de las posibilidades que el hombre que marcha por delante. Pese a que lo está dejando todo en la carretera, Carlos Galarreta tiene muy pocas opciones ya de que continúe durante mucho tiempo su puesta en escena, su lugar adelantado con respecto al pelotón. Ahí está una vez más la situación de carrera: Carlos Galarreta en la parte superior izquierda, Carmelo Miranda en la parte superior derecha, el pelotón en la parte inferior. Es la situación de carrera cuando quedan alrededor de 4 kilómetros para llegar a la cima del Col de Ordino, de primera categoría, desde donde quedarán 29 kilómetros hasta el final de la etapa. Con Carlos Galarreta en la primera posición, el hombre que a lo largo de la presente campaña no ha encontrado el golpe de pedal como lo tenía en la temporada 1993, cuando ganó la Vuelta a la Comunidad Murciana. Este año Carlos ha podido tener como mejor clasificación hasta el momento el puesto decimoquinto en el Gran Premio de Amorebieta. En Murcia quedó en el puesto 26, muy lejos de aquella primera posición alcanzada en el año 93. Por detrás, trabajando para sus compañeros, Carmelo Miranda, laborando para Mikel Zarrabeitia, Pedro Delgado, Jesús Montoya, también Vicente Aparicio, bien colocado en la clasificación general. En el 9º puesto, cabeza de carrera, pues Carlos Galarreta. Qué gran etapa está haciendo este corredor esta mañana, como suele hacer habitualmente. Maximino Pérez ha reunido en el punto de encuentro a sus corredores para darles las instrucciones que había que ejecutar a lo largo de los 205 kilómetros de esta 10ª etapa de la Vuelta a España, y por el momento le están saliendo las cosas bien a Maximino Pérez, aunque el esfuerzo que está acusando ya Carlos Galarreta hace prever que va a ser alcanzado el corredor que dirige Maximino. La verdad es que cada vez que hemos visto una reunión de esas en el punto de encuentro a la salida de la etapa, pues se ha movido el conjunto Castelblanc. Fue en la etapa que partió de Baza y concluyó en Alicante, cuando Antonio Miguel Díaz buscó el protagonismo al la suerte de un resultado satisfactorio al final, y hoy en el que Carlos Galarreta, me parece que con idéntico fin, también está moviendo la carrera, aunque el resultado también, me temo, va a ser bastante similar al de entonces. Lleva ya Carlos Galarreta apenas 50 segundos de ventaja sobre este corredor Carmelo Miranda, 1 minuto y 2 segundos sobre el grupo perseguidor. Se está moviendo la carrera, Iñaki Gastón haciendo un fenomenal trabajo en la primera posición del pelotón. Es un hombre que se le da muy bien habitualmente las tierras andorranas, y fundamentalmente la extensión y el descenso del Alto de la Comella, por el que ya han pasado los corredores nada más entrar en el territorio del Principado de Andorra. Creo que pedía paso Alberto Bacigalupa. Adelante. Está
aprovechando Carlos Galarreta un pequeño descenso, leve, un falso llano para tomar fuerzas, pero yo creo que está resignado a ser absorbido. Hay una cosa curiosa que permite la panorámica desde la que nos hallamos, y es que los supervivientes de la carrera están divididos fundamentalmente en 4 grandes grupos. Hay una notoria diferencia entre el grupo en el que marchan los favoritos y, por ejemplo, el que cierra la carrera. Y entre grupo y grupo, pues corredores desperdigados. Es decir, está todo casi roto cuando todavía no se ha ascendido al segundo puerto de esta etapa reina. Lo que sí es verdad que todavía en estos momentos los hombres importantes continúan en este grupo principal, del que están tirando Iñaki Gastón y John Gonzaga, y que los 2 equipos más representados son el equipo del líder, el equipo Mapei Class, con Rominger, Chávez, Cartín, Gastón, González, Olano, Fernández y Unzaga. Están 8, creo, de los corredores, y también los mismos por parte del conjunto Banesto. Carlos de Andrés. 25 segundos tan solo ya para el corredor de Castelblanc respecto a Carmelo Miranda. 25 segundos y un poquito menos, alrededor de unos 20 entre Carmelo Miranda y el pelotón en estos instantes. Le ha quitado Carmelo Miranda la mitad de la ventaja a Carlos Galarreta en apenas unos cientos de metros. Está ahora el hombre que es cabeza de carrera en una pequeña zona de descenso. Esta parte ya es algo más suave. Por detrás del Carmelo Miranda, el burgalés de Aranda de Duero, profesional desde el año 1991, que está intentando hacer también un buen trabajo para sus compañeros de equipo, lo mismo que están haciendo Tony Rominger. Hasta 8 integrantes del Mapei Class en las primeras plazas en ese grupo en el que marchan los 30 primeros en la clasificación general. A punto de ser alcanzado ya Carmelo Miranda. Alberto. A 1 kilómetro de la cima está Carlos Galarreta. Acaba de pasar por el hito donde se señala, echando la vista atrás. Podemos ver al corredor de Banesto, pero todavía no ha habido neutralización. Vuelve la lluvia. Vuelve la lluvia también aquí en la línea de meta, y aquí con bastante más intensidad de lo que observamos en el lugar por donde está pasando ahora Carlos Galarreta. Están bajando las nubes de una forma pues auténticamente peligrosa y preocupante sobre las cumbres de las montañas. Recuerden que estamos pues a 2.300 metros de altura, y las montañas que vemos aquí alrededor pues están pues casi a 2.600 metros de altura, y ahí están bajando las nubes de forma, digo que preocupante, porque ya saben que las retransmisiones de la televisión en el mundo del ciclismo dependen de los helicópteros que hacen de relés, que hacen de repetidores, también de los enlaces terrenos. Por cierto, ha sido una auténtica odisea montar los enlaces terrenos en la jornada de hoy, los saltos intermedios donde se encuentran los hombres de Televisión Española. Han tenido que bajar hasta allí en helicóptero, y también los aparatos técnicos han tenido que subirse de esa misma forma, porque era imposible subir por tierra. Está siendo una odisea importante, una gran labor del personal técnico de Televisión Española, la retransmisión de esta etapa, de esta 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se encuentra pues a unos 800 metros para el hombre de cabeza Carlos Galarreta de coronar la ascensión al Col de Ordino. A continuación está Carmelo Miranda, que como ven está a punto de ser neutralizado por la cabeza del grupo, con Iñaki Gastón y John Unzaga como lugartenientes en este instante de Tony Rominger, que sube tranquilísimo ocupando la 3ª posición. Carlos de Andrés. Efectivamente, como tú decías, se va a producir la neutralización. Son prácticamente 7 segundos lo que dedica Miranda, y unos 8 o 9 la ventaja que hay entre Miranda y el corredor del equipo Castelblanc, Carlos Galarreta. Ahí tenemos al líder de la carrera, 3 victorias de etapa conseguidas ya a lo largo de la presente edición. Detrás de él Alex Zule, tercero en la clasificación general, a 4 minutos y 20 segundos para el suizo de la 11, que no se encuentra en el mismo estado de forma con el que llegó a la Vuelta a España del año pasado. El que parece estar aún mejor que en la temporada 93 es Tony Rominger. En cualquier caso, hay numerosos corredores dispuestos a darle la batalla. Son fundamentalmente los corredores del Banesto los que están saltando en estas ascensiones a la Comella y también al Alto de Ordino, por cuya cima pasa ahora mismo Carlos Galarreta. Desde aquí todavía casi 29 kilómetros para el final de esta 10ª etapa. Galarreta lleva 9 segundos de ventaja sobre Carmelo Miranda, y un poquito más atrás el grupo a unos 12 segundos. A unos 12 segundos. Están ya todos juntos
Y atención al descenso, que como decíamos con anterioridad puede ser también parte fundamental de la carrera. Es bastante largo, bastante peligroso, y sobre todo la lluvia caída pues puede perjudicar bastante las aptitudes que tomen los corredores. Habrán de tomarse las cosas con auténtica tranquilidad y seriedad para evitar en lo posible el enorme riesgo que va a entrañar este descenso. Estas son las diferencias: a 9 segundos de Carlos Galarreta, Carmelo Miranda en la cima del Col de Ordino, a 12 segundos la cabeza del grupo. Por lo tanto, ya prácticamente fusión en el grupo principal de los hombres que continúan dominando esta edición de la Vuelta Ciclista España. Sí que sigue Carlos Galarreta por delante. Me parece que Carmelo Miranda ya ha sido neutralizado y por lo tanto solo encabeza ya el corredor del Castelblanc, Carlos de Andrés. Atención, porque quizá incluso más que la lluvia, porque esta zona de la carretera no se encuentra excesivamente mojada, puede traer peligro a la gravilla, ¿eh? Los corredores están levantando muchas piedrecitas que hay sueltas por la carretera y eso podría aún complicar más la bajada, aunque de momento tampoco están bajando muy deprisa, ¿eh? El que sí parece estar bajando deprisa es Carlos Galarreta, que todavía quiere apurar un poquito más su escapada, quiere ser protagonista de esta etapa, reina durante algunos minutos más. El corredor que dirige Maximino Pérez, el cántabro profesional desde 1990, sus 2 primeras temporadas las hizo en las filas del equipo Lotus dirigido por Miguel Moreno. Fíjense qué curva, ahí hay que apretar el freno, peligrosa la bajada de este Alto de Ordino, y ahí un valiente podría intentar sacar alguna ventaja. Alberto Bacigalupe. Redundando lo que dices, efectivamente la bajada es muy peligrosa, pero además hay un peligro añadido. Parece ser que a quien corresponda, pues me imagino que la Consejería de Obras Públicas de Andorra ha preferido que la carretera estuviera bien, y hace unos días, por lo visto, pues ha debido asfaltar. El asfalto está un poco fresco y ello hace que, pues no sé, se diluya como una especie de aceite, y precisamente es en las curvas. Hay 2 muy cerradas donde esto, si se baja en grupo y no se percibe quién lo hace, puede originar bastante peligro. De momento Galarreta le está echando bastante valor. Pues que no pase nada, porque entre la lluvia, el asfalto blando y la gravilla, esto se puede convertir en un auténtico infierno para los corredores en este descenso. Esperemos que no sea así y que no haya ninguna caída grave que lamentar en el curso de este descenso del Col de Ordino. En la última referencia que hemos podido tomar, en esa curva en la que los corredores entraban casi parados, la diferencia seguía estando en torno a los 10 segundos aproximadamente de Carlos Galarreta con respecto al grupo en el que bajaba en primera posición el corredor Iñaki Gastón. Recuerden el año pasado bajando la Cobertoria en la etapa que finalizó en el Aranco, en Asturias, en la Vuelta Ciclista España de 1993, el descenso que hizo jugándose la vida también en condiciones bastante más infernales de las de hoy Tony Rominger. Adelante, Carlos de Andrés. Aprovechando el descenso empiezan a llegar corredores. Vemos ahora a Julio César Cadena y hace atención, que se va Galarreta, atención que se ha ido Galarreta y se ha quedado colgado del guardamuros del Petril de la carretera. Afortunadamente para él, la bicicleta se estrelló contra el guardamuros, contra el salvavidas, y le salvó la vida probablemente, porque de no haber existido ahí se hubiera ido directo al barranco. Como decimos, es peligrosísimo auténticamente este descenso. 25 kilómetros para el final para Carlos Galarreta, y bueno, hay que tener mucho valor para volver a subirse en la bici y seguir dando pedales a toda velocidad después de haber estado colgado de un precipicio que hubiera podido suponer pues un trágico accidente. Ahí están viendo la repetición. Disculpen pues que en un momento se haya ido la señal, pero creemos que tiene el mismo valor lo que ha sucedido en estos momentos. Problemas también para nuestra moto, que un poquito más también se va por el mismo sitio, y también valor para el cámara, que ha aguantado firme para poder hacer llegar a todos ustedes esas imágenes de ese terrible peligro que ha pasado para Carlos Galarreta, afortunadamente sin grandes consecuencias. Para que ustedes puedan ver el descenso del Alto de Ordino como si estuvieran dentro del mismo pelotón. Carlos Galarreta todavía con una ligera ventaja sobre el resto de favoritos. Ya les avisábamos que esta bajada
del Alto de Ordino. Tenía mucho peligro, afortunadamente para Carlos Galarreta todo se ha quedado en el susto. En cualquier caso no merecía el cántabro de Maximino Pérez concluir su fenomenal escapada de hoy de ese modo. Fíjate el precipicio que hay ahí. Si se va por ahí, pues sabe Dios lo que podría haber pasado, porque ahora estamos viendo perfectamente lo que queda a este lado y ahí hay un desnivel terrible. Podría haber sido mortal para Carlos Galarreta. Pues como Dios es bueno, no ha pasado nada. Al menos de momento, y crucemos los dedos para que continúe siendo así, porque el descenso, pueden verlo a través de estas imágenes, es realmente espeluznante. Los corredores se lo están tomando con precaución, que es como hay que tomarse este tipo de cosas, porque todo vale más que una caída, sufrir una peligrosa caída. La vida es más importante que cualquier cosa. Apenas 4 segundos de ventaja de Carlos Galarreta sobre el grupo que conducen los hombres del Mapei Class en este peligrosísimo descenso del Col de Ordino. Estamos en la etapa reina de la Vuelta Ciclista España y se la estamos contando a todos ustedes para que la vivan tranquilamente situados en sus casas, mientras aquí pues los hombres que están en la carrera están sufriendo lo indecible para poder hacer llegar a todos ustedes las imágenes de esta bonita etapa de la Vuelta Ciclista España de 1994, que está teniendo ese protagonista de lujo que es Carlos Galarreta en estos instantes, con un pelotón que está a punto de neutralizarle porque no perdona, porque el gran grupo no perdona, bueno, porque el pequeño grupo en estos instantes no perdona, porque los hombres importantes de la clasificación general, los que buscan las victorias parciales y generales en esta Vuelta Ciclista España, no tienen compasión de los más débiles y no quieren en ningún momento hacer la más mínima concesión. Buscan la gloria para ellos mismos y la busca Tony Rominger, que mucho me equivoco, o va a intentar incluso ganar la etapa de hoy, sobre todo para dedicársela a su hijo Robin, nacido ayer en Basilea, y a su mujer Brigitte, con la que mantenía ayer una emocionantísima conversación en el helicóptero de Radio Nacional que hacía que todos los que la escuchaban acabaran con lágrimas en los ojos. Se emocionó Tony Rominger en esa conversación, que ya había tenido antes de ayer la oportunidad de brindar el éxito en la contrarreloj de Benidorm a su primera hija, Raquel, que el día anterior, con la llegada a Alicante, había cumplido 5 años. Por lo tanto, está siendo una vuelta de lo más emotiva para el suizo que dirige Juan Fernández. El cumpleaños de su hija, el nacimiento de su segundo vástago y el liderato con 3 triunfos de etapa. Se está acercando Tony Rominger a la leyenda de la Vuelta a España. Puede ser el primer corredor que consiga 3 triunfos y además de forma consecutiva en la ronda nacional. La verdad es que ayer fue un día emocionantísimo para él. Nos contaba su masajista Marcelino Torrontegui, que también viajaba en el helicóptero de Radio Nacional con el corredor, con Tony Rominger, que cuando Iñaki Cano consiguió la conversación entre su mujer y él, pues la verdad es que aquello fue un momento en que lloraba el piloto, lloraba el técnico, lloraba el propio Iñaki Cano, Tony Rominger, Marcelino Torrontegui. Fue un acto emocionantísimo y, como recordarán ustedes, el propio Tony Rominger nos decía en una entrevista que pudieron ver ustedes en el transcurso del programa directo, que en ese momento prefería estar en Suiza, que eran momentos muy duros para él porque prefería haber estado al lado de su mujer Brigitte, pero que indudablemente en estos instantes es un profesional, tiene que correr la carrera, quiere ganar la Vuelta a España y será una magnífica dedicatoria que puede hacer a su hijo recién nacido. Alberto Bacegalupe. Bueno, para decir que por fortuna ya se está terminando la parte más difícil del descenso y que también ha amainado la lluvia. Incluso hay zonas de asfalto ya secas, lo que quiere decir que por aquí ha llovido con menos intensidad. También la carretera es más ancha y lamentablemente, cuando dabais la noticia de Carlos Galarreta, nosotros acabábamos de tomar una curva y ha sido precisamente uno de los lugares que nosotros señalábamos como muy peligrosos. Por fortuna no ha pasado nada y esperemos que se transite en este descenso sin mayores novedades. Pues hablando de Tony Rominger, nos dicen que ahora se encuentra también aquí su padre, además vestido de ciclista con una bicicleta, debajo de uno de los practicables donde se encuentra una de las cámaras de televisión española. Por lo tanto, la familia Rominger en este momento protagonista absoluto de esta Vuelta Ciclista a España. Estamos en el descenso del Col de Ordino, quedarán alrededor de unos 21 kilómetros para la conclusión de la etapa. En cabeza continúa Carlos Galarreta, su ventaja apenas 5 segundos con respecto a un pelotón que controlan los corredores del líder, de Tony Rominger, del Mapei Class. Ha sido neutralizado. Ahí tienen a Luc Leblanc, que acaba de pinchar
en estos instantes, Carlos de Andrés. Así es, se ha quedado solo aquí en el grupo. De momento no se ha quedado ningún compañero a repararle. El propio director del equipo que ha bajado para darle el empujón, pero atención porque se estaba rodando muy fuerte en estos momentos y ahora Leblanc va a tener que hacer un esfuerzo importante porque nosotros vamos ahora con él y no vemos ni mucho menos al último corredor del grupo. Ahí estamos viendo a los primeros del grupo. Veíamos mientras el francés Luc Leblanc, el corredor del equipo Lotus, que está aquí en su tierra en Andorra, empujado por Miguel Moreno, intenta reintegrarse a la cola del pelotón. En la cabeza del mismo ha sido neutralizado Carlos Galarreta cuando se pasaba prácticamente bajo la pancarta de 20 kilómetros para el final. Fue Maximiliano Lelli, el corredor italiano del Saeco Mercatone 1, el que intentó saltar del grupo, y a su misma rueda se puso Tony Rominger en las últimas rampas de descenso del Col de Ordino, en el instante en que Carlos Galarreta era neutralizado. Ahora vuelven los corredores del Mapei Class con Manuel Fernández Ginés y John Unzaga a ocupar las primeras posiciones, controlando perfectamente la carrera. Los hombres es Abraham Olano y John Unzaga, los compañeros ahora de Tony Rominger, que están ocupando las primeras posiciones. Manolo Sainz, el director de la 11, que pasaba, como hemos visto, para dar órdenes a Alex Zule. Carlos de Andrés. Yo porque ha perdido 22 segundos, entre 22 y 25, 22 segundos con la cola, era la referencia que habíamos podido tomar, aproximadamente unos 25 segundos a la cabeza del pelotón, así que Leblanc ahora lo va a tener difícil para entrar de nuevo ahí. El terreno se vuelve a poner cuesta arriba, lo va a tener difícil Leblanc, porque además tendrá que hacer un esfuerzo extra. Es como si atacara por delante para sacar 22 segundos. Ahora por detrás tiene que recuperar esos 22 segundos que ha perdido, e indudablemente va a ir en demérito de sus posibilidades en esta etapa que finaliza en Andorra, de donde es el patrocinador del equipo. Y ahí estamos viendo como Manolo Sainz, incansable, no para de pasar a dar órdenes. Por detrás estamos viendo a Luc Leblanc, que también recibe las oportunas consignas por parte de su director Miguel Moreno, y desde la parte delante del pelotón nos pide paso Alberto Bacigalupe. Sí, porque acabamos de asistir a un espectáculo ciertamente curioso. John Unzaga estaba explicándole a Rominger determinadas cuestiones, me imagino que estratégicas naturalmente, en el mismo instante que ha llegado Iñaki Gastón y ha dado bidones pues prácticamente a todos los compañeros que estaban en cabeza, a Abraham Olano, al propio Unzaga y también a Tony Rominger. Ellos, nada más pasar por la localidad de Ordino, han colocado su marcheta en la cabeza del pelotón, y con Zule hemos visto a Neil Stephen como los dos únicos hombres de la 11 que son quienes a continuación marchan. Oliverio Rincón también está junto a Alex Zule, el corredor colombiano del equipo de la 11, que también estaba recibiendo instrucciones por parte de Manolo Sainz. Nos pedía paso Carlos de Andrés también. Sí, porque Pascal Lino ahora sí ya se ha retrasado y está echando una mano a Luc Leblanc, que va a llegar al grupo. Había tranquilidad en el gesto de Luc Leblanc, que estaba pidiendo también agua en el coche de su director deportivo. No parece que vaya a tener problemas, al menos aparentemente, Luc Leblanc, para alcanzar a este grupo que inicia ya los kilómetros de ascensión al último alto de la jornada, la estación de Ordino Alcalís. Ahí tenemos a Luc Leblanc. Son aproximadamente 16 kilómetros y medio de ascensión, aunque estos primeros todavía son muy suaves. Luego, entre el kilómetro 10 para el final y el 9, la cosa se endurece bastante, pero es fundamentalmente en los 6 últimos kilómetros donde la carretera toma una pendiente bastante acusada, superior al 9% el desnivel de las rampas, y donde pueden empezar a producirse ya los ataques que serían definitivos. Por el momento, los hombres del Mapei Class, los compañeros de Tony Rominger, controlando la marcha, y sale Melchor Mauri. Melchor Mauri es ahora el hombre que está saliendo del grupo. Quinto intento de los hombres de Baneste. Y había otro hombre que no habíamos referido con anterioridad, que es Coqui Uría, el corredor del Castelblanc, que también hemos visto hace unos instantes en la cola de este pelotón. Atención, que está saliendo Melchor Mauri, la carrera que vuelve a moverse. Estamos pues a unos 17 kilómetros aproximadamente, 15 exactamente. 15 kilómetros exactamente de la conclusión de la etapa, y el catalán de Vic, el ganador de la Vuelta del 91, que perdió sus opciones a la general de esta Vuelta del 94 en la etapa de Sierra Nevada, en la otra etapa de montaña que hasta ahora se ha disputado en esta Vuelta Ciclista España, que sale del grupo, que sigue acelerando la carrera, estirando el pelotón, como podemos ver, y los hombres del Mapei Class que siguen ocupando las primeras posiciones, marcando ese ritmo constante que neutraliza las escapadas, que agota los pensamientos de ataque por parte de los corredores.
con Abraham Olano, Iñaki Gastón, John Unzaga, Fede Chave, Fernando Escartín. Una auténtica escuadra de lujo para Tony Rominger, que van a alcanzar a Melchor Mauri. Eso que el terreno de ascensión no es muy tendido, se presta perfectamente a las características de un corredor como Melchor Mauri. Y vean, sin embargo, con qué facilidad rápidamente los compañeros de Tony Rominger han puesto fin a esta salida del catalán de Vic. Carlos de Andrés. Sí, como tú decías, aquí no, la subida no es excesivamente fuerte, pero ya podéis ver cómo va el grupo, 1 a 1 y a más de 40 por hora. Sí, es que en cuanto se mueve alguien, pues los Gastón, Unzaga, Chávez, Cartín, o a quien le corresponde, Abraham Olano, que es también una de las grandes promesas del ciclismo español. Abraham Olano, otro hombre que habrá que considerar y tener en cuenta mucho en el futuro inmediato del ciclismo español. Pero la verdad es que los compañeros de Rominger ponen una marcha que es auténticamente terrorífica. Y es que muchos de ellos, si no tuvieran que trabajar para Tony Rominger, podrían competir perfectamente con los otros de cara a buscar los puestos de honor en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. Pero en cualquier caso, están trabajando para Tony Rominger y saben que están trabajando para un hombre que cuenta con las posibilidades más grandes de acceder a la victoria final en la Vuelta Ciclista a España. Todavía tranquilidad entre los hombres que dirige Álvaro Pino, los corredores del Kelme Sureña. Podemos ver ahí a Laudelino Cubino y junto a él Ángel Yesid Camargo. También parece que está Julio César Cadena, Ignacio García Camacho. No han tenido necesidad esta vez de moverse como lo hicieron en Sierra Nevada, y es ahora otro de los compañeros de Zarrabeitia, Delgado y Montoya, en concreto José Luis de Santos. Lo intentó ya en Ordino y otra vez lo intenta el soriano afincado en Segovia. Y es el sexto ataque de los hombres que dirige Javier Mingo. Espíritu combativo, desde luego, no se les puede negar. Recuerda al viejo espíritu del equipo Amaya, indudablemente, porque Javier Mínguez está moviendo a los hombres como los ha movido siempre a lo largo de su carrera como director profesional, y está recordando evidentemente las épocas de los equipos Amaya, BH, Zor, aquellos equipos que ha dirigido el director vallisoletano. Nuevamente ataque, nuevamente movimiento en la cabeza del grupo y nuevamente aceleración por parte de los corredores del Mapei Class, que siguen poniendo ese ritmo. Se están quedando en cualquier caso algunos por la parte trasera, y Rominger dentro de poco no podrá contar ya con tanta ayuda. Esta es la ascensión final a la estación de Arcalís, el desnivel de 889 metros, la longitud de ascenso 13 kilómetros y medio, la pendiente máxima del 10,5% y el 6,58% de desnivel medio. Carlos de Andrés. Efectivamente, como tú decías, están quedando ya corredores. Se quedó hace poco, 500 metros aproximadamente, Abraham Olano. Ahora se está quedando Iñaki Gastón, pero mucho, en el sentido, quiero decir que probablemente porque ha finalizado ya su trabajo, no porque no pudiera seguir aún un poco más en el grupo. Marino Alonso también está perdiendo contacto, Pascal Dino empieza a sufrir y Eric Breukink también. Mientras tanto, pues Iñaki Gastón, que ha dado por concluido su trabajo, se está relajando en estos momentos ya. Y es que poco a poco estamos llegando al final de esta 10ª etapa de la Vuelta a España, la jornada reina. Quedan aproximadamente 12 kilómetros y medio para el final. Por delante José Luis de Santos, trabajando para sus compañeros de equipo mejor situados en la clasificación general. Ahora es Carmelo Miranda. Ha habido un cambio en la situación, con Carmelo Miranda ahora situado en la primera plaza. Un nuevo ataque pues de los hombres, de los compañeros de Zarrabeitia, Delgado, Montoya. Qué carrera están haciendo los corredores que dirige Javier Mínguez. Por detrás el control también en una sensacional actuación de los hombres del Mapei Class, de los compañeros de Tony Rominger. Aproximadamente 12 kilómetros para el final. Se van descolgando algunos de los compañeros de Tony Rominger, y es que poco a poco, según nos acercamos al final, va a llegar la hora de las estrellas, la hora de aquellos que tienen aspiraciones verdaderas en la clasificación general. Presten atención cuando el grupo llegue bajo la pancarta de 10 kilómetros para el final, porque ahí se va a endurecer extremadamente la ascensión al Alto de Ordino Arcalís. Ahí quedan aproximadamente ya menos de 25 corredores en ese grupo principal, mientras vemos a Carmelo Miranda marcando un fortísimo ritmo, es Fede Chave, John Unzaga, Fernando Escartín. Los compañeros que le quedan ahora en los primeros lugares, a Tony Rominger, el de Cortez Ubi en el primer lugar, a continuación el de Llodio, cerrando el grupo el Ostense. Son los tres hombres que están acompañando ahora al líder de la clasificación general de la Vuelta, Alex Tulen, Neil Stephen, Luis Pérez. Ahí está también Vicente Aparicio, Miquel Zarrabeitia, Melchor Mauri, Jesús Montoya, Pedro Delgado, Luc Leblanc, Ángel Yesid Camargo, Laudelino Cubino, Máximo Podenzana, Joaquín Gómez, Stephen Hodge, Oliverio Rincón, Alberto Camargo,
el otro corredor es Félix García Casas, el otro hombre del Artiach, está también Eric Breukin, Pascal Linó, se encuentra Marino Alonso y cerrando el grupo se encuentra Maximiliano Lely. También estaba ahí Paolo Lanfranchi, otro de los corredores del Saeco Mercatone 1, y me parece que no me he comido ninguno. Me he comido a Roland Meyer, a Meiner, Peter Meiner, el corredor del TVM. En definitiva, que los 30 primeros en la clasificación general se mantienen agrupados en plena ascensión, aunque no es todavía propiamente dicha la subida a la última dificultad montañosa de la jornada. Se pasó ya el Alto de la Comella de primera categoría con Carlos Galarreta en cabeza, también el Alto de Ordino con la misma situación, el hombre de Maximino Pérez siendo cabeza de carrera, el Alto de Ordino de primera categoría, y ahora se está ascendiendo a la estación de Ordino Arcalís de categoría especial con Tony Rominger y sus hombres controlando perfectamente la marcha del grupo. Vamos a volver a ver a los corredores. Ahí están Lale Cubino, Ángel Yesid Camargo, Julio César Cadena e Ignacio García Camacho, que me parece que alguno de los hombres de Kelme no los había referido con anterioridad, pero me parece que diciéndolos hemos completado el grupo de hombres que marcha ahí. Y seguro que conociendo a Álvaro Pino, hombre de la escuela de Javier Mínguez, también intentará, cuando queden algunos kilómetros menos para el final, yo creo que a partir de que queden 6 para el final, mover a sus hombres. Federico Chávez, otra vez ocupando el primer lugar con John Unzaga. Ahí están pasando ya los colombianos. Es concretamente Julio César Cadena, el corredor de Kelme, que está pasando ahora al primer lugar. Van a poner también rápida la carrera, intentando acelerar la marcha los hombres del equipo que dirige Álvaro Pino. Julio César Cadena, Fede Chávez, John Unzaga y Tony Rominger, tranquilo, majestuoso, dominando la carrera. El corredor del conjunto Mapei Class, líder de la clasificación general de la Vuelta Ciclista España. Ahí está Julio César Cadena, también estuvo muy activo en la etapa de Sierra Nevada. Es que a los colombianos les llega a su terreno, aunque hoy las condiciones atmosféricas, climatológicas, no son muy convenientes tampoco para sus cualidades. Estamos pasando por la localidad del Serrat. Dentro de muy poquito vamos a ver la pancarta de 10 kilómetros para el final de esta etapa, cuando Julio César Cadena se levanta de la bici e incrementa el ritmo de marcha, con Fede Chávez y John Unzaga, que hacen lo propio, y con Tony Rominger, que también se levanta un poquito. Alex Tulem, el otro suizo, el líder de la 11, detrás de él. Ahí aparece Fernando Escartín, está todavía perfectamente guarnecido Tony Rominger. Ahí está Luis Pérez y ahí está Lale Cubino, apareciendo también el jefe de filas del conjunto del Kelme, cuando está a punto de ser neutralizado Carmelo Miranda. Pasa bajo la pancarta de 10 kilómetros para la conclusión de esta etapa. Lo hace el corredor de Aranda con apenas 4 segundos de ventaja sobre el grupo de escogidos, en el que ya tenemos a Julio César Cadena, el corredor del Kelme Sureña, marcando el ritmo. Vean cómo se ha endurecido la subida, nada más pasar bajo la pancarta de 10 kilómetros para línea de meta. Nos pide paso Carlos de Andrés. Efectivamente, como vosotros decís, aquí se hace ya mucho más dura la subida y eso lo están empezando a cruzar corredores como Marino Alonso, como Maximiliano Lely, como Meiner, el hombre del TVM, y también Pascal Lino, que está quedándose lo mismo que Stephen Smith. ¿Hay algún otro hombre que no hemos dicho antes? Ahora he visto aparecer por ahí otro corredor del conjunto Castelblanc. Debe de estar, por lo tanto, bien Cocuría, bien Carlos Galarreta, que no haya perdido todavía el contacto. Luis Pérez, sí, Luis Pérez, efectivamente, ya lo habíamos dicho con anterioridad. Y algún hombre, José Rodríguez, que también estuvo durante mucho tiempo en ese grupo principal y que también ahora aparece. Ya hay un corredor del equipo de Euskadi, Íñigo Cuesta, es el corredor representante del equipo de Euskadi, que también aparece en este grupo principal. Estamos a 9 kilómetros y medio para el final de la etapa. Quedan 23 corredores en cabeza. Julio César Cadena marcando el ritmo y poniendo todo el esfuerzo, todas las fuerzas que le quedan en conseguir ir deprisa. La historia del ciclismo ha dado muchas vueltas. Tantas que para ayudarles en su empeño y esfuerzo había que inventar algo. Y después de darle vueltas y vueltas, nació Aquarius. Desde entonces Aquarius es el líder de las bebidas deportivas. Y por eso es la bebida deportiva oficial de la Vuelta Ciclista España. La nueva Águila tiene ahora lo mejor de la tradición cervecera Amstel, el sabor. Un sabor que está gustando a todo el mundo, especialmente a los amantes de la ópera, a los que se deleitan con la salsa o el merengue, a los del rock o pop.
incluso a los más punkis. También a los country. Oh, yeah. Y por supuesto a los que se quedan con la copla. Nueva Águila estilo Amstel. Para todos. La pregunta es... ¿gustará a la una? Todavía hay algunos que no se desprenden de sus complejos. Destilerías Dick, por una gente sin complejos. Los hombres que se estaban quedando del grupo y los hombres que ocupan las primeras posiciones. Estamos a algo más de 8 kilómetros para el final de la etapa. Encabeza siempre John Unzaga, Ángel Yesid Camargo, Mikel Zarrabeita, Laudelino Cubino, Tony Rominger, Alex Zule, Luis Pérez, Carlos de Andrés. La criba que ya empieza a ser muy grande: Stephens, Íñigo Cuesta, Félix García Casas, Federico Chávez, Ignacio García Camacho, Oliverio Rincón. Atención, porque también está perdiendo contacto, lo mismo que Pedro Delgado y Jesús Montoya, que están intentando ser ayudados por su compañero Vicente Aparicio. Hay un grupo que es cabeza de carrera en estos momentos con unos 10 metros de ventaja, al que está intentando llevar de nuevo Vicente Aparicio, a Jesús Montoya y a Pedro Delgado. También Melchor Mauri y Oliverio Rincón están en este grupito que ha perdido esos metros. Y es que el ritmo de Ángel Yesid Camargo está siendo auténticamente brutal. Veíamos que pasaban la pancarta de 9 kilómetros para el final, por lo tanto 8,5 en estos instantes les quedan a los corredores. Ángel Yesid Camargo ocupando la primera posición con Lale Cubino, los hombres de Kelme que están intentando lanzar su ataque, y los que se habían quedado descolgados, algunos de ellos están intentando volver a las últimas posiciones de ese grupo. Se está subiendo muy fuerte ya en la parte final de esta etapa. Ángel Yesid Camargo, John Unzaga, Lale Cubino, Tony Rominger, Alex Zule, Luis Pérez siempre ocupando las primeras posiciones. Mikel Zarrabeita también, el hombre que ocupa el segundo puesto en la clasificación general y que tiene hoy que resolver favorablemente este duro test que aparece en su carrera, en su joven y prometedora carrera profesional. Carlos de Andrés. Empiezan a caer de nuevo algunas gotas, y Aparicio y Delgado que han podido llegar, pero Montoya, que está sufriendo mucho. Se ha formado un grupo de 3 con Rincón, Melchor Mauri y Montoya, que tiene unos 20 metros perdidos respecto a la cola del grupo principal, el grupo primero. Ahí estamos viendo al colombiano de la 11 intentando llegar a ese grupo de cabeza de apenas una docena, 12, 14 corredores que se han quedado ahí en las primeras plazas. A partir de ahora la subida va a ser un poquito más suave durante algunos kilómetros hasta que se llegue a 6 para la conclusión. Ahí podrán tal vez recuperarse Oliverio Rincón y también Montoya y Delgado. En cualquier caso es sintomático que a las primeras de cambio, en las primeras rampas, hombres como Oliverio Rincón estén sufriendo. Ahí tenemos a Pedro Delgado intentando y casi consiguiéndolo ya llegar a este grupo de escogidos, donde Tony Rominger continúa en las primeras plazas, que están marcando el ritmo. Ángel Yesid Camargo, también John Unzaga, Laudelino Cubino a rueda de su compañero de equipo Luc Leblanc, que está instalado a la derecha de Tony Rominger. Justo detrás del líder podemos ver a Mikel Zarrabeita, también está Alberto Camargo, Alex Zule, Fernando Escartín. Y en definitiva ahora es el colombiano del Kelme Sureña el que está imponiendo un ritmo auténticamente infernal, cuando a 8 kilómetros para la línea de meta llega también al grupo Oliverio Rincón. Oliverio Rincón, que la verdad es que se le ve bastante cómodo. Yo no sé si ha tenido algún problema al quedarse atrás, pero ahora al colombiano se le ve con una relativa comodidad, como se le veía también hace unos instantes en la cabeza de este grupo a Laudelino Cubino. Está Cocuría, ese hombre del Castelblanc al que antes no identificábamos desde lejos, y es ese dorsal número 40 que está cerrando el grupo en estos momentos. Y del Artiach están los dos colombianos, Camargo, Alberto Camargo y Luis Espinosa. Ahí estamos viendo a Pedro Delgado cómo está cerrando este grupo. Vamos a ver cuál es el comportamiento de Perico en la parte final de esta etapa. La verdad es que la mayoría de sus compañeros, a excepción de Mikel Zarrabeita, se han quedado ya por detrás después de realizar un fenomenal trabajo. Ahora tienen que llegar los que lo rematen. Si no, pues habría sido todo baldío. Ángel Yesid Camargo, que sigue marcando el ritmo fuerte en la última parte de la carrera. Hoy han esperado más los hombres de Kelme, a diferencia del día de Sierra Nevada, en que fueron los que organizaron las primeras batallas en el principio de la ascensión, y en cambio hoy han esperado el trabajo primero de los Banesto y luego del control del Mapei Class para lanzar sus ataques. Y ahí Pedro Delgado,
Hay que encomiar al segoviano, que sigue intentando aguantar todo lo posible en este grupo de cabeza, grupo que compone pues creo que 15 corredores exactamente en este momento, y en el que ha pasado la primera plaza una vez más John Unzaga. Qué papelón, qué carrerón está haciendo el corredor de Llodio a favor de Tony Rominger. Adelante, Alberto. 17 corredores son los que forman el grupo de cabeza. Eran 16 hasta la incorporación de Oliverio Rincón, que se había quedado un poco rezagado, y ahora ya se va sumando a los hombres de las plazas primeras, aunque ha tomado un ligero respiro, y es el corredor que precede a Pedro Delgado. El segoviano cierra el grupo con Coque Uría y Oliverio Rincón. Y ahí veíamos a Montoya, que continúa descolgado de este grupo en el que está imponiendo el ritmo John Unzaga. Tony Rominger, acompañado aquí en este primer grupo por John Unzaga y por Fernando Escartín. De la 11 están Oliverio Rincón y Alex Zule. Del Kelme Sureña, Ángel Yesid Camargo y Laudelino Cubino. Por el Banesto están Miquel Zarrabeitia, Pedro Delgado. Por el Artiach, Alberto Camargo, Lucho Espinosa. Por el Castelblanch, Félix García Casas también, por el Castelblanch, Coque Uría y Luis Pérez. Por el Lotus, Luc Leblanc. Y por el Saeco, Paolo Lanfranchi. Paolo Lanfranchi es el hombre del Saeco Mercatorio, uno que también figura ahí. Y tenemos problemas con nuestras comunicaciones. Las nubes, como les decíamos antes, están bajando muchísimo, y esto dificulta la conexión de la señal desde nuestras motos al helicóptero, para que este haga de repetidor y la mande a los enlaces para poder transmitirla a todos ustedes. De momento aguantamos con la imagen desde el helicóptero, y Carlos Andrés nos hablaba de un nuevo hombre descolgado. No, te iba a comentar que Félix se había quedado ya en un ataque anterior, cuando han comenzado esa parte más dura de la carretera, y ya se ha quedado Félix. Félix García Casas, efectivamente, cuando pasan la pancarta de 7 kilómetros, yo creo que es Carlos Andrés, ¿no? Sí, 7. 7 kilómetros para el final todavía, en estos instantes, con ese grupo de 15-16 corredores, en el que después del trabajo de Ángel Yesid Camargo, previamente de Julio César Cadena, su compañero en el Kelme ha vuelto a ser John Unzaga, el corredor que ha tomado la responsabilidad de marcar el ritmo. Qué fenomenal carrera está haciendo John Unzaga, como hizo el día de Sierra Nevada. Extraordinario trabajo que han realizado los hombres del Mapei Class para Tony Rominger, también los del Banesto, pero vamos a ver ahora el ataque de Camargo. Intenta salir Ángel Yesid Camargo, el corredor colombiano del equipo Kelme, que estuvo manteniendo el ritmo un rato, se quedó hacia atrás como disimulando un poco, y ahora ha lanzado ese ataque que intenta poner tierra por medio con respecto al grupo. Él y Cubino son los jefes de filas del conjunto que dirige Álvaro Pino, y deben de ser los encargados en el día de hoy de intentar conseguir algo. Me decía precisamente esta mañana Ángel Yesid Camargo, cuando le encontraba en el punto de encuentro, en la línea de salida, que habría que hacer algo, que habría que mover la carrera. Las claves, las indicaciones, las consignas eran claras por parte de Álvaro Pino y Alberto Bacigalupe. La salida de Camargo ha estado favorecida por la alta estrategia del Alex Cubino. Le ha dado una especie de guiño al corredor colombiano, y este, tomando la derecha de la calzada, ha salido. El Alex Cubino se ha dedicado a controlar la cabeza del grupo, y ahora hay una ventaja de unos 8 segundos a favor del colombiano del Kelme Sureña. Pues se han adelantado los hombres de Álvaro Pino en 1 kilómetro a la previsión. Todo parecía indicar que esos ataques se iban a empezar a producir cuando quedaran 6 kilómetros para el final. Sin embargo, a 7 kilómetros para la conclusión, Ángel Yesid Camargo, un hombre que también trabajó el día de Sierra Nevada, que también estuvo por delante y que marcha en la general en el puesto número 21, a casi 10 minutos y medio de Tony Rominger. Pues lo mismo que hizo en Sierra Nevada. Ahí tenemos al corredor colombiano, compañero de equipo de Laudelino Cubino, intentando trabajar para el bejarano. Su ventaja en torno a los 10-12 segundos en estos momentos. Ha abierto hueco en esta zona de subida más suave, porque recuerden que lo peor está todavía por llegar para los corredores. Trabajando para Cubino y trabajando para él mismo, porque si consiguiera él sacar la diferencia suficiente, podría intentar buscar la victoria de etapa. No ha atacado demasiado lejos, y eso le puede hacer concebir esperanzas. Ahí están Oliverio Rincón y Luc Leblanc, los dos hombres que veíamos. Delante de ellos los dos corredores del Artiach, los dos colombianos, Lucho Espinosa y Alberto Camargo. Delante también Pedro Delgado, que de momento parece rodar ya más tranquilo dentro de este grupo, junto a Miquel Zarrabeitia, y el control siempre de John Unzaga en la primera posición. Con 14 segundos de ventaja para Ángel Yesid Camargo sobre este grupo, en el que Tony Rominger continúa con total tranquilidad,
llevando el ritmo que le está marcando por delante su compañero Jon Unzaga. Los problemas para transmitirles imágenes del desarrollo de esta etapa reina de la Vuelta a España son tremendos. Les pedimos disculpas por algunos fallos que puedan apreciar en la calidad de imagen. En cualquier caso, sí que estamos pudiendo ver el desarrollo de esta importante cita, de una cita clave en el desarrollo de la edición número 49 de la Vuelta a España. Por delante Ángel Yesid Camargo, el corredor que dirige Álvaro Pino, y con él está Carlos de Andrés. ¿Se están desarrollando las cosas como habíais previsto de salida? Sí, la verdad es que íbamos, bueno, pues un poco con la incógnita de estos días de la salida Cubino, pero cuando a los 40 o 50 kilómetros de carrera me dijo que se encontraba perfectamente, pues bueno, ahora se está desarrollando. Yo le dije que maniobrar él según viera aquí en el puerto, y me imagino que le mandaría a atacar el Ángel Yesid, pues es señal de que él va bien, ¿no? Como era previsible, conseguir diferencias hoy era muy difícil, ¿no?, respecto a la general. Sí, porque hay que atacar a gente con más peso dentro de la carrera. No ha atacado muchísima gente, la carrera ha venido muy rápida, pero la gente que en realidad puede hacer daño a Tony no ha atacado, y por lo tanto, bueno, pues la carrera se va a desenvolver muy parecida a lo de Sierra Nevada, ¿no? Gracias. Es que la gente que puede hacer daño a Tony Rominger cada vez es más poquita, y cada vez está pasando por mayores apuros, incluso para mantenerse ahí, porque el ritmo que han impuesto los Mapei Class a lo largo de toda la carrera, abortando los intentos de escapada que han protagonizado fundamentalmente los hombres del equipo Banesto en la primera parte de la carrera, y ahora un poquito también en la parte final los corredores del Kelme, ha sido magnífico, y por lo tanto Tony Rominger se ha encontrado siempre perfectamente defendido con ese magnífico carrerón que está haciendo Jon Unzaga en la primera posición del grupo, trabajando siempre después de que la mayoría de sus compañeros hayan abandonado esa posición. Atención, que está saliendo otro colombiano, en esta ocasión es Lucho Espinosa, el corredor del equipo Artiach, que intentaba salir, rápidamente ha sido otra vez neutralizado por el grupo encabezado por Unzaga. Y el que ha ampliado ligeramente su ventaja es Ángel Yesid Camargo, que lleva ya 17 segundos de adelanto sobre este grupo, pero a través de la imagen aérea sí que puede apreciarse otro dato importante, y es la gran ventaja que lleva este grupo de escogidos con respecto al resto de corredores. Y recuerden que por detrás vienen hombres como Montoya o Breuking, que hoy van a perder ya otra parte importante de sus aspiraciones a una buena clasificación siquiera en esta Vuelta a España. Pues hoy era el día de Montoya, era la oportunidad que esperaba el murciano para dejarse ver, para lucirse en esta Vuelta Ciclista a España, pero tampoco ha debido de encontrarse lógicamente bastante bien. Ya ha pasado el túnel Ángel Yesid Camargo, ese túnel que mide 200 metros, que está perfectamente iluminado, en el que se encuentran en estos momentos el resto de los corredores, y el colombiano de Kelme, que sigue ahora llegando ya a la parte de verdad más dura del recorrido. Es una ascensión llena de curvas de 180 grados, curvas como las de Alpe d'Huez. No son porcentajes de ascenso tan elevados como la de los de esa montaña de los Alpes, pero indudablemente es una parte preciosa, muy bonita, la que a partir de este momento van a sobrepasar los corredores en la disputa de esta 10ª jornada de la Vuelta Ciclista a España. Vemos que parece aumentar su ventaja Ángel Yesid Camargo con respecto al grupo. El colombiano de Kelme, que está rodando bien. La pancarta de 5 kilómetros para el final no se encuentra demasiado lejos. En ese edificio donde se encuentra la sala de prensa y oficina permanente hoy de esta etapa, de la 10ª de la Vuelta Ciclista a España. Y Cubino, que parece, como les decíamos con anterioridad, marchar bastante fresco, bastante cómodo, dentro de la dificultad que lógicamente entraña una extensión como esta que estamos viendo. Ahí ven esa carretera serpenteante subiendo hacia la cima de esta estación de Ordino Arcalís, donde hoy finaliza la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo va Ángel Yesid Camargo, Alberto Bacegalupe? Pues muy bien, porque ha aumentado su ventaja, como decíais. Ahora está cifrada en unos 25 segundos aproximadamente. Se le ve fuerte, se le ve confiado, lleva un ritmo de pedalada muy adecuado, dada la pendiente por la que estamos ascendiendo, y de momento en el grupo perseguidor no parecen apreciarse movimientos sospechosos. Ataca Luis Pérez, Carlos de Andrés por detrás. Así es, Luis Pérez ha hecho un amago de ataque, se ha encontrado rápidamente una curva muy cerrada, y el pelotón se le ha echado encima también. Cubino efectivamente está intentando salir a la rueda y muy atento en todo momento, Tony.
Ahí está Cubino saliendo a la rueda de Luis Pérez y Rominger, que ha reaccionado y se ha colocado detrás evidentemente rápidamente por otra parte del Ale Cubino. Sí, Carlos. Está formando un grupo de 4 corredores en estos momentos. A ver, vamos a ver, está Cubino, está Luis Pérez, está Zule, son 5. Tony Rominger y Mikel Zarrabeita cerrando. Ahí están, efectivamente, Luis Pérez, Lale Cubino, Tony Rominger, Alex Zule y Mikel Zarrabeita cerrando el grupo. Por delante de ellos Ángel Yesid Camargo y por detrás, intentando llegar con auténtico esfuerzo, Luc Leblanc, que es el hombre que marcha en primera posición Rincón. de los hombres que vienen por detrás. Oliverio Rincón, que ya decíamos antes que pese a que se había quedado, lo habíamos visto bastante tranquilo, sin hacer excesivos esfuerzos. Vienen también uno de los 2 colombianos del equipo Artiach, creo que es Alberto Camargo, el que está intentando también llegar. Ya han llegado, conducidos por Oliverio Rincón, después del ataque de ese corredor del equipo Castelblanque, que es Luis Pérez. Tras él, Ale Cubino. El demarraje fue rápido, habrá reducido la ventaja de Ángel Yesid Camargo, ha disgregado en parte el pelotón, pero poco a poco van llegando los hombres que se habían quedado descolgados, Carlos de Andrés. Sí, efectivamente, y sobre todo yo creo que hay que valorar el esfuerzo que le está poniendo Pedro Delgado. No da la sensación en absoluto de ir cómodo, pero está respondiendo con mucho pundonor a todos los ataques y está consiguiendo llevar. Ahora ha sido él el que ha llevado a John Unzaga, a Lely y a su compañero Vicente Aparicio hasta el grupo. Ahí estamos viendo cómo se reintegran al grupo perseguidor. Qué lección de pundonor también está dando el salmantino Luis Pérez, que intenta de nuevo el ataque, y eso que ayer me decía en el control de firma, que sufre tremendos, terribles dolores en la rodilla, que se le amplían aún más cuando hace frío. Me decía Ramón, si no fuera porque es la Vuelta a España me retiraba. Pues fíjense, todavía tiene arrestos el corredor que dirige Maximino Pérez para lanzar un nuevo ataque. Carlos de Andrés. Y los que ya van justitos de fuerza son sobre todo John Unzaga, pero también Fernando Escartín, porque también está acusando cada ataque de Luis Pérez, y en estos momentos es el corredor que también sufriendo mucho está cerrando su grupo principal. Ahí vemos en esta imagen desde el helicóptero el grupo principal, el grupito principal, y en la parte superior izquierda veíamos a Ángel Yesid Camargo, el hombre que sigue en estos momentos comandando la situación de la carrera, con Luis Pérez trabajando seriamente, con fuerza, con ganas, con esfuerzo y sacrificio en esa parte delantera del grupo. Adelante, Alberto. Ha bajado la ventaja de Ángel Yesid Camargo de 25 que contabilizábamos antes, ahora está en 16 segundos tan solo. Es que los 2 demarrajes que ha pegado Luis Pérez han sido mortales para las aspiraciones del colombiano del Kelme, de Ángel Yesid Camargo, el hombre que estamos viendo ahí todavía situado en la primera posición, acusando ya bastante el esfuerzo que ha venido realizando para lograr esos 25 segundos con respecto a un grupo que no permitía en absoluto el que se marchara nadie, que mantenía un ritmo fuerte por medio de John Unzaga, que se había quedado también, lo mismo que Fernando Escartín, y poquito a poquito se van quedando solo los que tienen que estar, los que tendrán que resolver a su favor la resolución final de esta etapa de la Vuelta. Nos decías, Alberto, que quedan 3 kilómetros. Acaba de pasar Ángel Yesid Camargo por la pancarta de 3 kilómetros para la llegada, y en estos mismos instantes el grupo mandado por Luis Pérez lo hace. Con una ventaja Ángel Yesid Camargo todavía en torno a los 20 segundos. Se está acercando a la línea de meta el corredor colombiano que dirige Álvaro Pino. Todavía mantiene esos 20 segundos de ventaja que pueden ser buenos si no desfallece en su intento el corredor nacido en Fusagasugá, la misma localidad que Lucho Herrera, que ya trabajó también, tanto y también en Sierra Nevada, y que ahora podría conseguir a lo largo de este valle serpenteante y siempre en ascensión, podría conseguir un triunfo en la Vuelta a España en una importantísima etapa, además, como es esta, con final en la estación de Ordino Alcalís, final inédito en los 49 años de historia de la Ronda Española. Por eso les decía antes que, además de trabajar, como incluso decía Álvaro Pino, Ángel Yesid Camargo para el Ale Cubino estaba labrando su propio futuro en esta etapa, porque si Cubino mantenía ahí al grupo un poquito tranquilo, controlado, y él podía salir hacia adelante, evidentemente iba a intentar con sus propias fuerzas conseguir la victoria de etapa. Ahí quedan ahora 10 corredores. Carlos de Andrés, ¿quién más se ha quedado ya? Pues Pedro Delgado ya efectivamente se ha quedado descolgado. Su compañero Vicente Aparicio de todas maneras está haciendo un buen trabajo y va a intentar llevarle de nuevo a este grupo, y se había quedado también Lucho Espinosa, el compañero de Camargo, un corredor que ha intentado un ligerísimo ataque hace tan solo unos metros, pero ha vuelto a entrar. Ahora cerrando el grupo Luc Leblanc. 11 corredores pues persiguiendo al hombre que es cabeza de carrera, Ángel Yesid Camargo, a menos ya de 2,5 kilómetros para el final. Parece bueno el ritmo de pedaleo que está llevando en estos instantes
el corredor del Kerme Sureña. Le está subiendo bien por detrás el esfuerzo del corredor de Viescas, Fernando Escartín. Qué buen trabajo, y qué bien se ha recuperado, efectivamente, porque durante bastantes kilómetros ha marchado a cola del grupo y ahora, como baja la cabeza, aprieta los dientes, mira hacia atrás para cerciorarse de dónde viene su jefe de filas, Tony Rominger, y le está marcando el ritmo que le conviene al suizo. Era el último del equipo Mapei Class, designado por Juan Fernández para trabajar para Tony Rominger. Todos lo habían hecho a la perfección. Parecía que cuando tenía que llegar Escartín se quedaba descolgado, pero se recuperó el aragonés y ha vuelto a trabajar para Tony Rominger. Adelante. Prueba Coque en estos momentos, pero rápidamente Cubino ha salido a su rueda. Está realizando un gran trabajo en estos cubinos. Cubino para controlar el grupo, y atención, diferencia 23 segundos para Camargo. Y cómo está aguantando también ahí Coque Uría en los primeros lugares, junto con Luis Pérez, dos hombres del Castelblanc, del equipo de Maximino Pérez, se encuentran en el grupo principal. El corredor Coque Uría y el salmantino Luis Pérez, el asturiano Coque Uría. En la primera posición siempre Ángel Yesid Camargo. Con 2 kilómetros para el final, para el corredor colombiano que dirige Álvaro Pino. Por detrás la lucha que sigue establecida para que no se intente alcanzar a este hombre por parte del Audelino Cubino, que, convencido de que no tiene las fuerzas suficientes como para atacar y conseguir ventajas sobre Tony Rominger, está haciendo la tarea de control para que nadie pueda alcanzar a su compañero de equipo, Ángel Yesid Camargo, aunque por detrás parece que se sucede algún ataque. Carlos. En este momento está atacando Oliverio Rincón, un ataque seco, un ataque duro. Parece que el Ale Cubino de momento no puede seguir su rueda. Tony Rominger le está adelantando. Cubino que prueba ahora así de tomar la rueda de Tony Rominger, que ha alcanzado ya Oliverio Rincón. Este ataque ha sido definitivo ya para Fernando Escartín, y también sufriendo coquería Lucho Espinosa y el corredor del Artilla Camargo. Ahí se quedan por tanto solo Oliverio Rincón, Tony Rominger, Lale Cubino, Alex Tule y Mikel Zarrabeitia. Los 5 mismos protagonistas que en Sierra Nevada, los hombres que llegaron en las 5 primeras posiciones. Ahí tienen al Audelino Cubino, de nuevo se pone al frente del quinteto, tras él Tony Rominger, luego Alex Zule, Oliverio Rincón, Mikel Zarrabeitia, cerrando el quinteto, al que llega ahora un nuevo corredor. Se trata de Luis Pérez, también llega Luc Leblanc. Por lo tanto, 7 hombres que persiguen a Ángel Yesid Camargo, que ha ampliado su ventaja según la última referencia hasta los 23 segundos y que tiene todo favorable para ganar. La verdad es que no persiguen, porque se pone en cabeza Lale Cubino y ralentiza la marcha del grupo. De esta forma, como tampoco Tony Rominger parece estar muy interesado en marcharse, y los demás me parece que van tan justitos como para no intentarlo, pues las posibilidades de victoria de Ángel Yesid Camargo están incrementándose de forma sustancial en esta parte final de la carrera. Carlos Andrés. Y atención, porque Coque Uría también está haciendo una etapa sensacional, con una cara de sufrimiento increíble. Está llegando también a la cola del grupo. Pues me parece muy bien que se crea que puede hacer mucho más de lo que ha hecho en muchas ocasiones a lo largo de su carrera profesional en estos años. Este corredor asturiano, que procedente del equipo Class, ha fichado en esta temporada por el conjunto Castelblanc. Última parte de la carrera para Ángel Yesid Camargo. Dependerá del mismo en estos instantes la consecución de la victoria, porque por detrás me parece que sigue sin moverse la cabeza del pelotón. ¿Sí? Ha intentado un ataque Luc Leblanc, de nuevo reacción de Cubino, que intenta llegar a su rueda, y efectivamente, como tú decías, yo creo que Rominger se está conformando, no está intentando ganar la etapa, porque en todo momento es Cubino el hombre que siempre está reaccionando para proteger a su compañero. Ha alcanzado Leblanc. Mantiene 24 segundos de ventaja Ángel Yesid Camargo sobre el resto de perseguidores en esta parte final de la carrera. Cuando quedaba 1 kilómetro para el final era cuando se tomaba esa referencia. Ya han pasado por ahí y otra vez vemos como perfectamente Lale Cubino, la veteranía es un grado, ralentiza completamente la marcha del grupo, y de ahí que se puedan producir esos ataques, que si no estarían los hombres muy justos para intentarlo. Pero Cubino está haciendo un trabajo fenomenal de contención en la parte final de la carrera para permitir que su compañero Ángel Yesid Camargo pueda ser el vencedor de esta etapa. Tendrá muchísimo que agradecerle Camargo a Cubino si consigue vencer en esta etapa. Cubino, Rincón, Camargo, Luis Pérez, Tony Rominger, Alex Tule, Luc Leblanc, Mikel Zarrabeitia, y llegando
Coque Uría son los hombres que componen ahora este grupo. El esfuerzo del asturiano es fenomenal y consigue, pues haciendo la goma, como se dice en el argot ciclista, quedarse y enlazar repetidamente con el grupo de cabeza. Qué bien Ángel Yesid Camargo, aguantando esa diferencia que consiguió en torno a los 20 segundos y manteniéndola gracias al trabajo de contención que está haciendo por detrás Lale Cubino, parando en lo posible la marcha del grupo. Y como van todos pues bastante justitos de fuerza, y Rominger, que a lo mejor es el que mejor está, no se decide a atacar, pues que puede intentar ganar Ángel Yesid Camargo cuando Carlos ataca a Luis Pérez. De nuevo Cubino ya ha tomado la rueda del corredor del Depot Public, el pobre Coque Uría, que de nuevo lógicamente vuelve a acusar el ataque, pero estamos ya en una zona prácticamente llana. Ya va a ganar Ángel Yesid Camargo. En estos instantes cruza la línea de meta. 5 horas 19 minutos 58 segundos para el colombiano de Fusagasugá, el compañero, compañero de nacimiento de Lucho Herrera, y Tony Rominger, que ahora se ataca para conseguir incluso unos segundos de ventaja en la parte final del recorrido. Atención, que si Rominger hubiera atacado antes, adiós a la victoria de Camargo. Segundo, Rominger a 23 segundos, con un segundo de ventaja sobre Zule. También llegaba ahí Luc Leblanc, también llegaba Lale Cubino, llega Luis Pérez. Luego veremos la repetición, llega también el otro Camargo, Alberto Camargo, el corredor del conjunto del Artiach. Ahora lo hace Coque Uría, que se había quedado descolgado en la parte final. Zule, Mikel Zarrabeitia fueron, creo, segundo y tercero, y Cubino cuarto. Perdón, tercero, cuarto y quinto. Segundo Rominger, tercero, cuarto y quinto Zule. Ahora llega Pedro Delgado a 53 segundos junto con John Unzaga. Ahora van a llegar, no, con Fernando Escartín. Ahora llegan John Unzaga, Lanfranchi y también el corredor Vicente Aparicio, como hemos visto, a 1 minuto. Son las diferencias de los primeros clasificados al término de esta etapa. Ahí suben Joaquín Gómez, el portugués del Recer, Ignacio García Camacho, el campeón de España del equipo Kelme, cubriendo también la última parte de la carrera. Y ahí vemos a Ángel Yesid Camargo, el ganador de la etapa de hoy. La victoria que ha llegado para el equipo Kelme, otra victoria más para un conjunto español, pero sigue sin llegar la victoria de un corredor español en la Vuelta Ciclista a España de 1994. En cualquier caso, importante, trascendente la victoria de Ángel Yesid Camargo. Profesional desde la temporada 1992, está pues en su tercer año como profesional. Ahí lo tenemos junto a su compañero de equipo Laudelino Cubino. Vemos la repetición de la llegada de Ángel Yesid Camargo, que atacó a 7 kilómetros para el final, obtuvo 20 segundos de ventaja, que ha hecho buenos en la línea de meta. En la parte final también se registraba el ataque de Tony Rominger, que ha sacado un segundo al menos a Alex Zule y al resto de sus rivales en la clasificación general. La llegada ahora para Ignacio García Camacho y el corredor del conjunto Sicasal, Joaquín Gómez, cuando pasan ya, van a pasar aproximadamente 2 minutos y medio desde que lo hiciera Ángel Yesid Camargo. 2:30 exactamente. Veíamos también pasar ahí fugazmente a su director Álvaro Pino, que ha conseguido hoy aquí un triunfo importante con su pupilo Ángel Yesid Camargo, como les decía, en su tercera temporada como profesional, con 26 años, cumplirá 27 el próximo día 22 de mayo, y que ha hecho una gran subida. Ahí está un grupo formado por Eric Preukin, Melchor Mauri, Fede Chávez, Jesús Montoya. También está Íñigo Cuesta, el corredor del equipo Kelme, Julio César Cadena y Félix García Casas, que van a llegar, fíjense, a 3 minutos y 20 segundos de Ángel Yesid Camargo. Preukin, Mauri, Montoya. Importante estos 3 minutos perdidos más de Montoya sobre Tony Rominger. También llegaba ahí Echave, Íñigo Cuesta. A 2:30 llegaron Ignacio García Camacho y Joaquín Gómez. Una vez más la llegada de Ángel Yesid Camargo, ganador de la etapa, con 5 horas 18 minutos y 59 segundos. Décima etapa de la Vuelta a España, con esa extraordinaria parte. Bueno, salvo Rominger y quizá algún otro corredor que íbamos ahí,
pues la gente iba muy justita. Se ha notado hoy que la etapa ha sido dura, aunque al último puerto hemos llegado un grupo grande, pero los dos puertos anteriores han desgastado mucho a la gente. Tenemos a Tony Rominger, que ahora está recibiendo pues uno de los maillots que tiene. Este es el de la montaña. La verdad, Lale, es que, como me decías hace algunos días, es auténticamente intratable, ¿no? Hay que seguir buscando los puestos en el podio, porque el segundo y el tercero, porque el primero parece que es indiscutiblemente para este hombre, ¿no? Sí, la verdad que hoy en día hay dos grandes corredores que dominan el ciclismo mundial, que son Miguel Indurain y Tony Rominger, que están a un nivel similar. Y la verdad que los demás, los que estamos ahí, pues cuando luchamos con esta gente tenemos que conformarnos con buscar unas plazas detrás de ellos, porque ciertamente es imposible luchar contra ellos. Gracias, Lale, enhorabuena. Ángel, también enhorabuena. Y bueno, por fin tienes una de las estatuillas que entregamos cada día al ganador de una etapa en la Vuelta Ciclista España. Que sea un recuerdo para ti de este paso por aquí, por el set de Televisión Española, y por este triunfo importante, creo yo, muy importante en tu carrera profesional en esta etapa de la Vuelta a España. Sí, la verdad, Pedro, que sí. Muy contento de poder tener el símbolo de Televisión Española de la Vuelta a España. Muchas gracias, Ángel. Aquí ponemos el punto final. Recuerden que mañana se disputa una etapa que es tremendamente dura, sobre todo después del esfuerzo de la jornada de hoy. Esta es la general de la regularidad. Primero Yalaber con 113 puntos, segundo Rominger con 110, tercero Endrio Leone con 97. Fíjense que por 3 puntos Tony Rominger no ha pasado a encabezar otra clasificación más, porque en la individual es el líder indiscutible con 4:11 de ventaja sobre Mikel Zarrabeitia y con 4:21 sobre Alex Zule. Hay que seguir luchando, como hablábamos con Cubino, por los puestos en el podium, en la clasificación final de esta Vuelta Ciclista España. Cubino ha adelantado 2 puestos, nos dice Ramón Pizarro. La verdad es que el de Béjar hará un buen final en esta Vuelta Ciclista España, que tiene mañana, como les decía, una cita trascendente, casi tanto